Mateo 10, del 34 al 37, y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a mi hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es la porción que nos corresponde en esta mañana. Quiero hacer un breve resumen, considerando que pues es un domingo más, de pronto por si alguien queda un poco perdido con el estudio que estamos teniendo, pero quiero hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. Estamos estudiando acerca de las características del discípulo, ¿cierto? En donde hemos venido estudiando el capítulo 10, y hasta ahora, o con la predicación de hoy, vamos a ver la cuarta característica. Entonces, lo que hemos estado viendo es que a partir del versículo 26 tenemos la primera característica, del 24, que es que un discípulo imita a su maestro. Es la primera característica que vimos desde el versículo 24, que el discípulo imita a su maestro. Luego, en el 26, veíamos el llamado que Jesús le da a su iglesia, y es que el discípulo no tiene temor, ¿cierto? No teme de sus perseguidores. Luego, más adelante, en el versículo 32, lo que encontramos es que el discípulo confiesa a su maestro, ¿cierto? Lo confiesa, no lo guarda en silencio, sino que habla de quién es Jesucristo. Recordemos que no es confesar para salvarnos, ¿cierto? Estudiábamos, era confesar porque hemos sido salvados. Entonces ahora sí podemos confesar que Jesús es el Señor. El discípulo no niega a Cristo delante de esos lobos que lo persiguen y que van a evaluar su fe. Hoy, a partir del 34, lo que leímos es que Jesús, otra de las características del discípulo es que prefiere al Señor o ama más a Dios que a su familia o a su hogar. Más adelante, el versículo 38 habla de que el discípulo, que es lo que veremos después, entrega su vida voluntariamente por causa de su maestro. Y finalmente, a partir del 40 hasta el 42, la última característica de un discípulo de Cristo es que recibirá una recompensa. También lo estaremos estudiando. Es importante considerar, y hoy vamos a ver algunos puntos difíciles, como lo es algunas enseñanzas de la Escritura. Ella tiene múltiples enseñanzas. Algunas son abrazadas por el mundo entero, como por ejemplo la paz, el respeto, la tolerancia, la buena formación, el conocimiento, el estudiar, ¿verdad? Hay gente no creyente que de todas formas abraza algunas enseñanzas de la Escritura. Hay no creyentes que aman los salmos, por ejemplo. Hay personas que no son creyentes pero aman el libro de Proverbios, por ejemplo, ¿cierto? Hay mucho tema financiero, ¿cierto? Y si ustedes no sé si han visto, pero en algunas ocasiones la BBC y la revista Semana, que son textos que no son cristianos, han usado la palabra de Dios cuando han dictado o han dado seminarios de finanzas. Y ellos ahí en sus escritos lo que manifiestan es que independiente de si eres o no eres creyente, hay principios fundamentales de mucha sabiduría en el tema financiero en la palabra de Dios. Y así desarrollan sus enseñanzas. Entonces hay principios bíblicos aplicados y maravillosos que aman aún los no creyentes. Pero hay otros principios bíblicos que aún para los creyentes nos es difícil aceptar. No quiero decir entenderlo, porque a la final creo que es más el porcentaje que sí entendemos de la enseñanza bíblica que lo que no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un pasaje que no es difícil de entender, lo que vamos a estudiar hoy. Dice que aquel que ama más, padre o madre, no es digno de mí. Yo creo que no es tan difícil de entender. Lo que es difícil, ¿qué es?
aceptarlo. Así es que no siempre es difícil entender la Escritura. La mayoría de veces lo que es difícil es aceptar el principio de la Escritura. Así es que debemos tener en cuenta estos aspectos, y hoy vamos a mencionar algo difícil de asimilar, y en el diplomado que estamos estudiando sobre consejería bíblica, aquellos que están haciendo el diplomado como consejeros bíblicos, uno de los temas difíciles, una de las materias fue esta, consejería familiar, porque es algo completamente difícil de entender o de aceptar por la influencia que tenemos de una sociedad que nos ha dicho que es la familia. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos importantes de lo que la Escritura nos enseña a la luz de esta cuarta característica de un discípulo de Cristo. Entonces, hoy vamos a ver la cuarta característica, que es que un discípulo ama más a Dios que a su familia. Es lo que nos enseña la Escritura. La cuarta característica, un discípulo ama más al Señor que a su familia. Y eso lo vemos fácilmente con los apóstoles, cuando Jesús dijo, síganlo todo y déjenme. Y uno se pregunta cómo estuvieron los padres de Zebedeo, por ejemplo, que los padres de Pedro, bueno, pero ellos, ¿cómo? Déjenlo todo y sígame, y ellos estaban presentes, porque digamos no sabemos los padres de Mateo dónde estaban, ¿cierto? Pero ahí estaban los padres de estos pescadores, y Jesús dijo, síganme, y los padres se quedaron solos allí, solos, mientras los hijos dejaron sus redes y se fueron, y dejaron allí su hogar. Pero paradójicamente es difícil cuando se deja un hogar por Cristo, pero no es difícil cuando se deja un hogar cuando tú te vas a otro país a ganar dinero por tu trabajo. Los padres ahí sí no dicen nada, los padres dicen qué alegría que prosperas, pero cuando se trata de Cristo ahí sí hay un problema. Entonces no es tan difícil entender, es difícil aceptar lo que la Escritura enseña. Entonces esa característica es la que vamos a desarrollar hoy. El discípulo de Cristo ama más al Señor que a su familia. Y dentro de lo que vamos a ver entonces, ahora sí, lo primero a la luz de esta cuarta característica es ¿qué es la familia? Claro, no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? En el diplomado duramos un mes y nos faltó mucho tiempo para estudiar este tema. Entonces, de una manera muy breve vamos a considerar este tema, definir bíblicamente qué es la familia. Lo segundo que vamos a ver es la idea del Mesías que causa división. La idea del Mesías que causa división. Y para cerrar, vamos a responder una pregunta simple. ¿A quién debemos amar entonces? ¿Sí? Son las 3 cosas que vamos a desarrollar en este día. Así es que quiero pedirles, antes de que me acompañen en una oración para la predicación de la palabra en esta mañana. Dios de los cielos, queremos orar a ti. Hoy en el tiempo de la oración, Carlos leía un pasaje de Levítico, y una de las cosas que allí, Señor, tú dejaste consignadas es que hagamos las cosas, pero hagámoslas para ti, correctamente, que te agraden, que sean conforme a ti mismo. Así es que queremos orar y pedirte por tu palabra, no solo para recibirla, Señor, no solo para escucharla, para analizarla antes que para atacarla, sino que sea predicada correctamente. Y correctamente no es solo usar los términos correctos o tener teóricamente una correcta interpretación. Correctamente es que mi corazón, Señor, te esté adorando en verdad en esta predicación. Y oramos juntos porque se trata de ti, no se trata del predicador. No se trata de el título que tú otorgas a quienes administran tu iglesia. Se trata de ti, siempre se tratará de ti. Y hoy la predicación va a hablarse de eso. Así es que la predicación se trate de ti, Señor. Guarda mi corazón y mi mente de inclinaciones conscientes o inconscientes de las indirectas o algo que se pueda generar, porque no se trata de mí ni de esta iglesia local, sino de ti. Este púlpito es para hablar de ti. Evidentemente podremos
comprender algunas situaciones presentes de nuestra iglesia local, pero si hay algo que siempre debemos guardar y evitar es estar denunciando públicamente lo que es privado o lo que no es, o utilizar para sacar espinitas del corazón. Señor, guarda al predicador y tu palabra predicada y prepara nuestro corazón también para que tu palabra, sea dura o no tan dura, la entendamos como lo que ella es, la razón de esperanza y de fe. Te damos gracias, Señor, entonces, y te entregamos este espacio para alabanza y gloria de tu nombre. Amén y amén. Lo primero entonces que vamos a mencionar es, empecemos a definir qué es la familia. ¿Qué es la familia? Porque normalmente hay muchas definiciones de familia y no quiero entrar en cómo el mundo define la familia. Basta con leer cualquier artículo en internet o investigar un poco. Pero lo que sí quiero comenzar es recordando una frase muy conocida en la cultura, en la novela, en la literatura, en las películas, en los noticieros, en nuestro diario comunicar. Y es que es una frase muy sencilla y dice que lo más importante es la familia. Entonces, el otro día buscando un documental, pasé por ese canal que se llama, ustedes dirán que me la paso viendo televisión, pero estaba buscando cosas interesantes para ampliar esta predicación y por alguna razón, bueno, no soy místico, sé que el control del televisor a veces molesta, ¿sí? Pero por alguna razón justo quedó molestando en el canal de las novelas. Por ahí hay un canal que se llama TV Novela, una cosa así. Entonces estaba el romance y yo trataba de cambiar y entonces estaban ahí tratando de confesar sus amores, ¿cierto? Ya dos personas ya de edad adulta. Y entonces ella le dijo a él, ¿cierto? Mientras cambiaba, le dijo a él que lo primero era la familia. Y entonces él le dice, entonces, ¿dónde estoy yo? ¿No? Y me lo aprendí porque me aplicó y me sirvió mucho. Y entonces ella le dice, tú no estás ahí. Y ahí cambié el canal. Uf. Pero me llama la atención porque eso se enseña. Eso se enseña. Aún ella, bueno, en este caso está muy bien, ¿cierto? Dejó a su amorío, su romance por ir a ver a su familia. Pero estamos bombardeados con esta frase que lo más importante es la familia. Y es verdad. La pregunta es, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia en realidad? Entonces la Escritura nos está diciendo una perspectiva familiar, mientras que la cultura se opone a la definición de familia, a la luz del mensaje de Dios. Y lo primero que debo decir es que aunque la familia es fundamental y muy importante, no es lo más importante. Y no está por encima de muchos aspectos. Entre más estudio la Escritura me doy cuenta de algo, y es que siempre se ha dicho que el orden de prioridades en la vida de una persona es Dios, la familia, el trabajo y la iglesia. Sin embargo, eso es muy peligroso, porque resulta que bíblicamente la iglesia es la familia. Así es que yo pregunto, ¿cómo vas a relacionar iglesia con familia? ¿Qué es la familia a la luz de la palabra de Dios? Poemas, no sé qué tanto amen ustedes la poesía o lean la poesía, pero autores como Ernesto Mejías escribió un poema que se llama A Juana, mi hija, le dedica un poema. Otro autor muy conocido, que es Pablo Neruda, le escribe a su padre un poema que se llama A mi padre. ¿Sí? Otro poeta importante, Edgar Allan Poe, también escribe un poema llamado A mi madre, y de una manera interesante que la verdad pues me sorprende ver este tipo de poesía en autores como Borges, porque su poesía es bastante particular. Él también escribe hacia la familia, y de hecho muchos que comentan sus escritos se sorprenden de que él haya escrito a su familia, porque Borges no escribe, no es su línea de inspiración poética, pero él escribe un poema buscando sus raíces y se llama Los Borges. Ese poema habla de su historia, el apellido de la familia Borges, y él escribe ese poema hablando de la familia. Hay muchas cosas que vienen hablando de la familia, y cuando hablamos de la familia, nosotros normalmente ¿en qué estamos pensando? En nuestro pasado.
en nuestro pasado, cuando uno se encuentra con un familiar ya viejito, de edad avanzada, después de los 50, ¿cierto? Por allá 80, 90 años, ¿cierto? Dice, uy, usted es el tío de 90 años. Qué privilegio tener un tío de 90 años y no poder sentarse y decirle, y usted conoció a mi papá, a mi mamá, usted conoció a mis tíos, a mis abuelos. Vaya uno a ver qué hay en el pasado de nuestra familia. Entonces, cuando uno piensa en la familia y uno puede indagar en la familia, uno piensa en su historia, y qué maravilla conocer la historia. Pero la palabra de Dios nos habla de otros aspectos importantes. Y lo primero que dice, o lo primero que entendemos, es que familia, la palabra familia, no está en la Biblia. Es lo primero que hay que entender. Como muchos términos, no está en la Escritura. Así es que no podemos buscar un versículo que diga qué es la familia, como tampoco un versículo que diga qué es la Trinidad, como tampoco un versículo bíblico que diga qué es la elección incondicional. O sea, términos que no existen en la Escritura, pero el significado de esas palabras sí está en la Escritura. Si quieres estudiar sobre la familia en la palabra de Dios, debemos estudiar diferentes términos como casa, hogar, ¿cierto? Generaciones, genealogías. Eso es lo que la Escritura habla de familia. Porque el término como tal es un término latín, no es un término que está ni en hebreo ni en griego, y pues el español es mucho después. Entonces la palabra familia tiene que ver con los términos casa, tiene que ver con los términos hogar, con los términos genealogías, por ende con el término pariente. Todo eso es lo que bíblicamente podemos entender de la familia. La palabra de Dios no niega la importancia fundamental del hogar. Papá, mamá, ¿cierto? Esposos e hijos. No lo niega. Pero por algunas razones que a veces no entendemos, por no profundizar la palabra familia, debemos ver que los hijos toman posiciones que no les corresponden en la casa. No les corresponden. Y es algo que hemos intentado luchar aquí, pero es difícil. Es difícil. No quiero cambiar el corazón de una mamá, es imposible. Y es imposible porque cambiar el corazón de una madre es atacar un atributo de Dios. ¿Sí? La raíz de la palabra misericordia, de la raíz más profunda y más lejana quizá del uso de la palabra misericordia, es útero en el hebreo. Así es que ya podremos entender por qué las madres son como son. Y hay muchas otras cosas que es imposible evitar de una mamá. Un papá no, un papá tiene otro tipo de atributos. Un papá no es que no ame a sus hijos. Es que los atributos que Dios le dio al padre son más atributos de gobierno que de misericordia y compasión. Pero el estudio no es estudiar antropología bíblica, sino que es la familia, ¿cierto? Entonces en ese concepto, la palabra de Dios no niega la importancia de papá, mamá e hijos. Pero por algunas razones, entonces, bíblicamente los hijos no están por encima de los padres. Así es que si por causa de un hijo va a haber una división en un hogar, el que se va son los hijos. Así de sencillo. Ahora, si el que falla son los padres, bueno, pues hay que evaluarlo allí. Pero bíblicamente no son los hijos la razón de ser. Y es bonito ver cómo los niños sirven y honran a sus padres. Porque es que los padres le dicen a sus hijos, honren a sus padres, tienes que honrar a tus padres. Pero los padres le dan todo a sus hijos, y los hijos cómodos, hasta en sus habitaciones, almuerzan y demás. Pues no me quiero meter en las tradiciones de cada hogar, no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que cuando se le ponen honores y coronas a los hijos, pues simplemente los hijos no van a entender que es honrar a los padres, porque son los padres los que están honrando a sus hijos y tratándolos como lo que no son. Tampoco estoy diciendo que los dejes aguantando hambre una semana. ¿Tampoco es cierto? Ay, ahí sí pegan el brinco, ¿no? Ahí sí dijeron, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? No, si puedes darle lo mejor a tus hijos, dale lo mejor a tus hijos, pero con sabiduría, con sabiduría. Así es que la Escritura no niega esta importancia, pero no define familia como papá, mamá e hijos. No lo define así.
Y hay muchos casos en la Escritura en lo que encontramos esta definición. Y paradójicamente encontré un diccionario común, no bíblico, que quiero leer su significado. Este sí lo quiero leer. ¿Por qué? Porque resulta que es un significado bíblico. Este diccionario tiene dos definiciones de la palabra familia. Lo primero que dice es grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tienen. Eso es una definición y es acorde a la Escritura. Un hombre, una mujer, ¿cierto? Que tienen hijos, es un hogar, son parientes. Y si tienen hijos, pues está muy bien. Pero la segunda definición es también lo que la Escritura define como familia, y es conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Y eso no tiene nada que ver con papá, mamá e hijos. Es mucho más que eso. Cuando lees la palabra de Dios, normalmente muchos cristianos omiten la genealogía. Puros nombres. Yo pregunto, ¿qué aprendo yo de una lista de 200 nombres que ni se pueden pronunciar? Aparte de mejorar tu pronunciación, tu diccionomía, ¿qué se llama eso? En la gesticulación, tratando de pronunciar esos nombres extraños. Aparte de eso, hay algo importante, y es que ahí encuentras la familia. La familia. Y una de las definiciones o de los ejemplos en familia es lo que estudiamos en Mateo capítulo 1, cuando decía, y este es el libro de la genealogía de Jesús, de la familia de Jesús. Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Yo pregunto, ¿Jesucristo es el hijo de Abraham? No. Empezando porque ¿cuántos siglos hay de Abraham a Jesús? Y alguien diría sí, porque es del mismo linaje. ¿Qué parentesco de sangre hay entre Abraham y Jesús? De pronto por la línea, claro, la línea de Judá y demás, pero recordemos que hay un daño, si es permitido este término, y no quiero ser discriminatorio ni mucho menos, no quiero usar daño despectivamente, sino en el sentido de afectación genética y cultural de la descendencia de Jesús. Porque Jesús no es raza pura hebrea. ¿O sí? ¿De dónde viene la descendencia de Jesús? Del linaje de David. Pero David es hijo ¿de quién? De Isaí. ¿E Isaí es hijo de quién? De vos. O sea, no de vos, tú, si como diría un argentino, de vos, sino de vos. Y vos tuvo ese hijo ¿con quién? Con una moabita, no con una judía. Ruth era moabita. Así es que yo pregunto, ¿es pura la sangre de Jesús como para decir que es linaje de Abraham? Y ahí es cuando viene toda la estructura de la ley de Moisés. No, de sangre no es puro Jesús como hijo de Abraham, pero sí legalmente. ¿Es hijo Jesús de José? ¿Por sangre y por linaje? No, pero legalmente sí Jesús es hijo de José. Legalmente es hijo de José. La familia. Cuando seguimos mirando las genealogías, por ejemplo Génesis, cuando estudiamos que José se presenta a sus hermanos y le dicen, vayan, díganle a mi padre que soy yo, estoy vivo, pueden venir a Egipto. Entonces Jacob coge a su familia y van a Egipto. ¿Cuántos eran y quiénes eran su familia? Sus hijos, las esposas de sus hijos, las nueras, las que sí eran, ¿quién más? Los suegros. Pero ¿sabes también quién era la familia de Jacob? Sus siervos, sus trabajadores, sus empleados. Ellos eran su familia. Así es que, ¿qué relación hay entre la empleada de servicio que contratas con tu familia? No es mi familia, pero para Jacob sí era su familia, sus esclavos. ¿Por qué? Porque le pertenece. Y ese es el concepto bíblico de familia. Aún los siervos y los esclavos son familia.
si es que son familia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Fácil, podemos resumirlo en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Este ejemplo nos va a ayudar a entender lo amplio que es la palabra familia. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sabías que tú eres hijo de Abraham? Hija de Abraham. El padre Abraham tuvo muchos hijos y de verdad que los tuvo. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, numéricamente no sabemos, porque sabemos que tuvo a uno llamado Ismael y a otro llamado Isaac, pero más adelante, cuando Sara muere, dice que él tuvo muchos hijos con una mujer llamada Sétura. Así es que no sabemos cuántos hijos tiene Abraham, pero lo que sí sabemos en Gálatas es que todos los que son de fe son hijos de Abraham. Así es que aquí habemos hijos de Abraham. Y esto es muy importante, porque si somos hijos de Abraham, entonces no somos una familia. Es interesante. Y dice que es un tema de fe. Así es que el término familia no tiene solamente que ver con algo consanguíneo. Sí es verdad que cuando estés delante de Dios, Dios te va a decir, bueno, tú como papá, tú como mamá, cómo gobernaste la iglesia. Pero hay algo que yo debo decir, no sé en contra de quiénes y cuántos pensadores, teólogos, pero yo no estoy de acuerdo que te diga que lo primero que te van a decir es, y en tu casa, cómo fuiste. Porque eso no es verdad. Lo primero que el Señor va a decir es, cuán fiel fuiste a mí. No cómo fuiste como papá, porque hoy eres papá, pero en el reino de los cielos serás igual a tus hijos, si ambos han nacido de nuevo. Y eso es interesante. Hoy eres el que gobierna la casa con tu esposa, pero allá tu esposa no se sujetará a ti ni tú a ella. ¿Cierto? No. ¿Por qué? Porque la familia es mucho más amplia y se desarrolla dentro de un núcleo fundamental que es el hogar. El hogar. Pero este pasaje nos enseña que el hogar no necesariamente es la familia de Dios. Y es lo que aquí nos enseña este pasaje de la Escritura. Así es que Gálatas capítulo 3 nos empieza a ver la amplitud de la palabra familia. De manera que cuando vienes el domingo y la gente diga que el domingo es para estar en familia, ¿qué debemos decir? Es que yo voy a ir a ver a mis hermanos. O sea, vamos a ir a encontrarnos como familia en Cristo. ¿O no? Y es por eso que se solucionarían tantas cosas en la iglesia. Pero ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanto conflicto? Una de las cosas que la iglesia moderna está haciendo es ignorar que somos hermanos. Y yo no estoy llamando o haciendo un llamado a que nos estemos llamando hermanos. Bonito, chévere, porque es la familia. Y somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Permítame que tenga un pelito que me hace un cosquillo. Un hermano en un ojo. Tenemos el mismo Padre. Es más, la Escritura habla de Jesús como el primogénito, como el mayor de entre sus hermanos. Y eso es bonito, ver que Cristo es nuestro hermano mayor. En importancia, en santidad y en que es magnífico el Señor. ¿Y cómo entender Gálatas 3:7? Bueno, Romanos 4 dice que es por fe para que sea por gracia, al fin de que la pobreza sea firme para toda su descendencia. Y termina diciendo Romanos 4:16, no solamente para la ley, para la que es de la ley, una descendencia que es de la ley, es decir, tú quieres ser judío, circuncídate y serás legalmente judío. Pero lo que Pablo está diciendo es que no solo aplica para la ley, sino para lo que es, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, es un referente de la fe. Y es por eso que cuando los fariseos le dijeron a Jesús, es que nosotros somos hijos de Abraham, Jesús dijo, si fueran hijos de Abraham, me escucharían y creerían en mis palabras.
Pero como no son hijos de Abraham, no pueden oír mi voz. Y más adelante dice que los que no son de Dios no oyen ni creen. Así es que lo que está diciendo es que ellos que dicen ser hijos de Abraham, legalmente pueden serlo, pero no son de la familia de Dios, no son hijos del Padre que es Dios. Eso es un tema interesante. Así es que cuando yo tengo en mente lo que es la palabra familia, pues yo ya salgo de papá, mamá e hijos. Y entonces es cuando voy a entender fácilmente este pasaje de Mateo. Porque es muy difícil en una cultura que nos dicen, es que lo más importante es la familia, lo más importante es la familia, ¿no? El Día de la Madre o el domingo que se celebró la Madre, también hablamos de este tema, porque pasajes anteriores en Mateo lo mencionan, y preguntábamos que cuántas de las madres allí presentes ese domingo, y eran las, quizá hasta ahora, ya tenían problemas por no estar haciendo fila en el restaurante, y entonces sus hijos o su gente que la ama, le dice, ay no, pero hoy es el Día de la Madre, yo queriendo celebrarte, tú te vas para la iglesia, primero la familia, por eso, primero la familia, honor y honra a mi Padre, que está en los cielos. Entonces, hubo madres que tuvieron conflictos por estar en la iglesia el Día de la Madre, por no estar en sus celebraciones. ¿Por qué? Porque entienden lo que es la familia desde una perspectiva bíblica, y esto es muy importante. De manera que, una vez habiendo entendido lo que es la familia, no pregunto si estamos de acuerdo, sino si me dice entender, el Mesías que causa división, y esto es muy interesante. Bueno, toda la escritura es muy interesante realmente. Leamos Mateo 10, recordemos en lo que hoy estamos leyendo, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, así empieza. Y ya de por sí esto es chocante, muy chocante para nuestra mente. Porque si hay algo que se habla de Dios es que es un Dios de paz. Si hay algo de lo que se habla del cristiano o atacan a un cristiano, es que un cristiano debe ser paz y luz, ¿cierto? Como un osito panda de peluche tierno y bonito. ¿O qué pasa cuando te ven a ti de mal genio? ¿Y eso qué eres? Cristiano, porque te comparan con un peluche. Te están comparando con el osito al cual en las noches te da calor, le pegas una patada, lo tiras lejos, y al marido o a la esposa le das una patada y el problema es que te responde, ¿cierto? Porque primero pesa más que el peluche, y segundo no se va a dejar tirar a la cama, al suelo, ¿cierto? Porque como tiras un peluche, y esperan que funcione igual. Entonces cuando se habla del cristianismo se habla de pacifismo o de pacifistas. No es lo mismo ser cristiano a ser pacifista, porque entonces tendríamos que ser budistas. Ellos son pacifistas, por eso se fueron allá a la montaña, para estar en paz. Pero Cristo no está en la montaña, Cristo está en medio de la gente. Y Él dice, no pienses, no creas que yo he venido a traer la paz. ¿Cómo así? Sí, pues eso dice ahí. No pienses que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner disensión o división o conflicto al hombre. ¿Contra quién? Contra su padre. O sea, está hablando de un hijo que está contra su padre. A su hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Es decir, todo lo que es pariente entrará en un problema y en un pleito y en un conflicto. Eso lo dice allí. ¿Está acaso diciendo Jesús que Él es generador de violencia? ¿Él vino a generar violencia en los hogares? Entonces una familia cristiana, un hogar cristiano, se caracteriza por estar lleno de odio, contiendas, porque eso es lo que ahí dice, porque están divididos. Eso es lo que está diciendo Jesús, no. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? El mundo está promoviendo una falsa unidad y a veces espera que el cristiano haga lo mismo. Es el día del Padre, o será el día del Padre.
Curiosamente, las celebraciones del movimiento de desórdenes sexuales en el mundo, ¿cierto? Todo lo que es, que ya yo ni sé cómo se llama, porque cada año le ponen una letra, ¿no? LGBTQ+, por eso ¿cierto? Sí, eso mejor dicho. Entonces, llamémoslo el movimiento del abecedario del desorden sexual. Que cada rato le ponen y le añaden, y le añaden, y le añaden, y le seguirán añadiendo. ¿Por qué no lo celebraron el Día de la Mujer? ¿De verdad cree el mundo que tiene la razón? Lo están celebrando en el mes del Padre. Todo es mentira, es perversión, es pecado, está muy mal. Y sí, un hombre en algún momento de su vida puede tener atracción por otro hombre, sí. De la misma manera que tú tienes atracción por decir mentiras, ¿o no? ¿No es pecado y perversión? Sí. Entonces, si llega a haber esa situación, al no tener una formación bíblica, entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que es inevitable. No, sí lo puedes evitar, que lo hayas sentido, claro, yo he sentido ahorcar a más de uno, no digo usted a otro. Y no por eso quiere decir que eso sea natural. Hay personas que han sentido ganas de abusar de sus hijos menores y lo han confesado. ¿Qué hacen? Salen corriendo porque aman a sus hijos, pero han tenido ese impulso de abusar contra sus hijos. Pero no lo hacen. ¿Por qué? ¿No están sintiendo atracción por algo contra Dios? Sí. Como un hombre siente atracción por otro hombre, y eso es contra Dios. Como la mujer sentirá atracción por otra mujer, y eso es contra Dios. Porque aquí no se trata de si se siente o no se siente. El alcohólico ya no peca por ser borracho, ahora es un enfermo, porque se ha demostrado científicamente que es una enfermedad. Y así con todo, pero bíblicamente no es una enfermedad. Ahora, que después de ser alcohólico entre en una crisis física, pues claro, porque ya está intoxicado. Pero esa no es la razón, el pecado no es una enfermedad. Hay enfermedades que no permiten que controles el pecado. Como por ejemplo, las personas con Alzheimer. Entonces, cuando Jesús dice que Él viene a traer espada, ¿a qué se refiere? ¿De verdad estamos siendo pacifistas en el mundo? Si tú tienes un hijo que ama al Señor, porque siempre atacamos a los hijos, ataquemos ahora a los padres. Si tienes un hijo que ama al Señor y al papá adolescente de 50 años, si a esa persona le da por ser moderno, y es un caso, o hay muchos casos reales, en donde él dice, es que yo creo que soy un perro. Eso se llama transespecie. Seres humanos que creen que son otras especies en cuerpo humano. Transespecie. Entonces cree que es un perro, y hace poco salió esa noticia y pagó cualquier cantidad de dinero por ser un perro. Porque resulta que cree que es un perro encerrado en el cuerpo de una persona. Transespecie. ¿Qué pasa con su hijo que es cristiano y que ama al Señor? Papá, ¿qué le pasó? Papá, ¿qué comió? ¿Qué tenía el almuerzo? Papá, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que usted cree que es un perro en cuerpo de hombre? Y de verdad vive como un perro en el cuerpo de un hombre. ¿Por qué? Porque cree que es un perro. Pero su hijo que es cristiano en el siglo XXI, año 2022, ¿qué va a decir? Bueno, papá, pues estás en tu derecho, es cierto. Lo más importante es que seas feliz. Eso dice el mundo, pero su hijo cristiano, ¿qué va a decir? Arrepiéntete, pecador. Papá, o sea, no me avergüenza que te comportes como un perro. Me avergüenza delante de Dios que ataques el carácter de Dios, como si Dios se hubiera equivocado en poner a un perro en el cuerpo de un ser humano. Dios no se equivocó en poner a una mujer el cuerpo de mujer y a un hombre el cuerpo de un hombre. ¿Sí ven dónde está el principio del problema? Todo existe porque Dios es perverso, no existe, entonces todo lo hace la biología. Es así de simple. Y si tú quieres ser, entonces serás. Pero la Escritura dice que Dios puso a una mujer en un cuerpo de mujer.
a un hombre en cuerpo de un hombre, a un perro en cuerpo de perro. Ahí está el ser que Dios creó. Pero si este papá cree que es un perro, ¿qué le debe decir el hijo? Que ama al Señor. Papá, no eres un perro. Y entonces, ¿qué va a suceder en ese hogar? ¿Sí entendemos el pasaje? Sí, no es tan difícil de entender. Es más, voy a poner un ejemplo un ejemplo un poco más cotidiano, aunque esto es real y no es la primera vez, es algo más cotidiano. Cuando el esposo se molesta con la esposa porque la esposa quiere hacer la voluntad de Dios. Y si la esposa quiere hacer la voluntad de Dios y el esposo se opone y le dice que no, ¿qué decisión debe tomar la esposa? Yo pregunto, ¿es difícil saber qué hacer? No, es difícil hacerlo. Es difícil hacerlo, no es difícil saber qué hacer, pero sí es difícil hacer lo que sabes que tienes que hacer. Ahora, no me llama la atención porque estudiando me recordaba una historia, creo que María Fernanda la ha contado, y yo como que la he contado muchas veces, no sé, sí, me dicen, que no me acuerdo, de una persona que dijo, no, es que yo en la iglesia, es que mi esposo se opone y me pone tropiezo para ir a la iglesia, pero después empezó a estudiar para terminar su bachillerato y cuando le dijimos, ¿y tu esposo qué piensa? No, es que no me importa si él piensa bueno o malo, es que yo lo voy a hacer a pesar de su voluntad. Entonces uno dice, pero no vas a la iglesia por obedecer a tu marido, y si estudias en contra de la voluntad de tu marido, creo que el problema no es tu marido, el problema eres tú, ¿cierto? Porque tu Dios eres tú mismo. O sea, hay cosas en las que, ahí sí. No, es que, amado mío, yo amo al Señor, tú eres mi esposo y te amo mucho, pero voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a ir a la iglesia. No vayas, no sé qué. Está bien, me voy a sujetar a mi esposo. Pero si llaman y le dicen, le vamos a dar un bono de 5 millones de pesos por venir a trabajar el domingo, entonces ahí sí, esposo, voy a ir a trabajar. No vayas, son 5 millones, ¿acaso no lo necesitamos? El problema no es el esposo, o la esposa, o los hijos, o los padres. El problema es que no hemos entendido que lo que Jesús está enseñando es que Él es el centro de todo. Eso es lo que Él está enseñando. Él es el centro de todo. Por eso la falsa paz en los hogares. Es que yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. ¿Cómo no vas a reconciliarte allí? Pues no, porque hay un impío con un creyente. Y eso no lo estoy diciendo yo. Vayamos a la carta que escribió el apóstol Pablo en Corintios. Y vamos a mirar lo que él establece allí. Yo respeto muchas de las enseñanzas frente a este versículo, pero no estoy de acuerdo con muchas de ellas, porque han querido cambiar lo que Pablo está diciendo. El versículo es muy claro y no necesita de mucha profundidad, aunque entre más profundo lo hagas, más entenderás lo que Pablo está diciendo. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 14-15, es un pasaje que habla de muchas cosas, dentro de eso el matrimonio, y dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pues claro, si los padres son incrédulos, pues los hijos serán incrédulos. Si los padres son al menos uno, por las oraciones y el modelo ayudará a sus hijos. Pero el versículo 15 dice, pero si el incrédulo, no el creyente, si el incrédulo se separa, ¿qué dice el pasaje? Sepárese. Pregunto, ¿no está hablando ahí de un divorcio? Pero no dice divorcio, se dice que se separe. Lo que pasa es que nos han metido un cuento, y es que cuando estás delante en la ceremonia, te dicen lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y eso es un pasaje bíblico, pero muchas veces es cuento. Porque eso también lo dijo la iglesia maradoniana cuando casó a una pareja en el estadio en Argentina. Dios los unió en nombre de Maradona. O sea, si vamos a oficiar, que ya hay muchas iglesias cristianas, y dolorosamente tengo que decirlo, no sé si son o no cristianas, pero lo han hecho,
han hecho matrimonios de 2 hombres y 2 mujeres y les dicen lo que Dios une, no lo separa el hombre. Yo pregunto, ¿Dios los ha unido? Ahora, ¿un matrimonio de yugo desigual Dios lo ha unido? Si fuera una multitud grande, la respuesta bajaría. Porque muchos creen que un matrimonio de un creyente con un incrédulo, eso sí lo une Dios. ¿Por qué? Si está en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo así que eso sí lo une y lo otro no? Que también está en contra de la voluntad de Dios. Así es que si el incrédulo se separa, pues que se separe. Pues no está el hermano o la hermana. ¿De quién está hablando? ¿Del hermano del que se casó? ¿Se casaron 2 hermanos? No, de un creyente, de un verdadero hijo o hija de Dios. Ese hijo o hija de Dios no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí es donde viene Mateo capítulo 10. No he venido a traer paz, sino espada. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que la escritura mintió? ¿Recuerdas Isaías? Jesús es el príncipe de paz, pero Jesús está diciendo que trajo espada. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Jesús va a traer una paz, como dice el Evangelio de Juan, pero esa paz no es como el mundo la da. Es decir, la paz que trae Cristo es una paz entre Dios y el hombre pecador. De manera que si tú no vas por ese camino, entonces vas a tener problemas. Jesús no está diciendo que cuando se case cada uno lleve su machete, traje espada al hogar. No, Él está diciendo que por causa del Evangelio, la paz de Cristo es una paz que soluciona el problema entre Dios y el ser humano pecador. Pero esa paz, que es la solución ante Dios, divide un hogar cuando en el hogar hay una persona incrédula. Y creo que si en tu hogar hay incrédulos, has tenido que sufrir. Porque hay tropiezo o por inmadurez. ¿Por qué razón los hijos de padres cristianos se molestan con sus padres? Pues hay muchas razones. Pero una de ellas es porque sus padres les dicen que se porte juicioso, que haga lo mejor. Lleva la Biblia el domingo a la iglesia. Deja de estar jugando y correteando, que estamos cantando y orando al Señor. Y entonces, ¿qué le dicen los niños? Papá, es que esos himnos son muy aburridos. Sí, pero no van a poner Jesús mi superhéroe, eso no va a suceder acá. Ese tipo de canciones no la vamos a poner acá. Pero los padres le van a enseñar a sus hijos, es que cuando estamos orando, estamos orando. Cuando estamos cantando, te pones de pie y cantas. Ya. Es que no veo, pues acércate. Este lugar no es santísimo. Acércate si no ves, ¿cierto? Pero los niños deben cantar y orar y sus padres le van a enseñar. ¿Pero por qué se molestan? Porque sus padres les están hablando de Dios. Y porque sus padres les están direccionando a Dios. Y por eso muchos hijos que dicen, es que hoy en día eso no es así, papá. O sea, no. Eso era en tu época, no, ni en la mía, ni en la tuya, ni en la de nadie. Eso es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, entonces la paz de Cristo, que trae reconciliación en nuestro Señor, trae división en los hogares. Cuando en el hogar no prima la palabra de Dios. Es así de sencillo. Es así de simple. Y eso es lo que nos está enseñando Mateo capítulo 10. Así es que Pablo ilustra o usa esto también para decir que si el incrédulo, bueno, ¿sabes por qué? Porque la paz de conciencia del creyente estará guardada. Ahora, no está diciendo que esa debe ser su primera opción. Tampoco está diciendo que si el creyente lo mira mal y le dice, ¿quieres separar? Tampoco está diciendo, yo estoy aburrido y me quiero ir, pues vaya, ya le paqué maletas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si en última instancia, después de tratar de solucionar, el incrédulo finalmente dice, me voy de aquí, se acabó esto. En última instancia, pues entonces que así sea. Qué dolor y qué tenaz después de un gran proceso de restauración. Pero Pablo lo está diciendo, pues que se separe. No está sometido porque es un incrédulo o es una incrédula. Pero lo que la escritura va siempre es más allá. Porque si te das cuenta,
Pablo está hablando del incrédulo, no del creyente. Así es que el creyente debe estar y permanecer en su hogar. El que se va es el incrédulo. Pero hay división en los hogares. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 10. Yo he venido para poner en disensión. Entonces, Cristo divide entre la luz y las tinieblas, ¿o no? Cristo divide inmediatamente. Así es que si a ti te invitan a todas las fiestas de tu familia porque animas, creo que hay un problema en ti. Si eres el centro de todas las celebraciones familiares no cristianas, el problema está en ti, porque no ven a Cristo, ven a la persona que ellos aman, y a Cristo el mundo no lo ama. Así es que creo que debemos evaluar si ven a Cristo cuando nos ven a nosotros. Ahora, no estoy diciendo que no te envuelvan, no me vuelvan a invitar porque soy creyente, no, ellos solitos tomarán esa decisión. Ya, es sencillo. Ay, pero es que es domingo y tú leyendo la Biblia llorando antes de ir a la iglesia, pues claro, no hay nada más maravilloso que estar siempre con los hermanos delante del Señor, ¿cierto? Delante del Señor. Eso es bonito y maravilloso. Es lo que uno debe analizar en su cristianismo, porque es que lo que Cristo está diciendo es que vine, y es un juego de palabras muy bonito. Versículo 34, no vine a traer paz a la tierra, es decir, al mundo entero. Pero el versículo 35 empieza a hablar de quiénes, de los más cercanos. Mira lo que dice: padres, hijos, esposa. Él viene a decir, porque claro, si a ti en la calle alguien te insulta, pues ya, o sea, te vas y nunca volverás a ver a esa persona. Pero si te está tratando así la persona que duerme contigo todos los días, ¿tú qué vas a vivir? Eso es distinto. Vayamos al libro de Miqueas capítulo 7. Si hay algo que me encanta en la palabra de Dios, es que toda la palabra de Dios es igual de coherente. Y Jesús no está diciendo nada diferente a lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra. Y aquí viene el versículo de Mateo. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Es exactamente el mismo versículo 36 de Mateo 10. Así es que yo te pregunto, ¿Cristo a qué vino? Cristo vino a traer paz frente al Padre y frente a la creación. Y todo aquel que crea en Cristo andará en esa paz. Pero esa paz que trae Cristo genera división y daño en una familia, en un hogar, en la gente que más amas, si no aman al Señor. Es lo que está diciendo. Si no aman al Señor. Esa es la espada. Esa es la espada que dice allí. Porque te van a decir: ay, qué artera, usted otra vez poniendo predicaciones en el televisor. Solo hay un televisor en la casa. Y preciso le tocó allá a todos ver la predicación de un predicador. Y ojalá que sea uno que hable despacio, calmado. Esta es una reflexión de alegría y de mucho entusiasmo. Abramos la escritura. Profundidad, claro, pero difícil de recibir. Sin embargo, ¿qué va a decir el resto de la familia? Fanatismo. ¿Sabes qué dijo Jesús? Eso es amar a Dios. El mundo lo llama fanatismo. Cristo dice amar. Así es que Miqueas está diciendo lo mismo de Jesús. Mira, el mundo es enemigo de Dios. Y en el mundo hay maldad. Pero cuando hablas del mundo, no ignores a la gente que amas. Porque ese es el problema. Creemos que los que más amamos no nos traicionan. ¿O no dicen eso de los amigos? Es que un amigo es el que está para las que sea y a veces es el que primero traiciona. Y entonces uno ¿qué dice? Es que un amigo no traiciona. Déjame decirte que un amigo, un papá, un hijo, tu esposo, tu esposa, el que más te ama te traiciona. ¿Por qué? Porque es el pecado del corazón. Que no sea lo que quiera y que no sea lo que busque, pues claro, pero hay pecado. Y es lo que está enseñando Mateo 10. ¿Pero por qué? Porque Cristo es el centro, no tus parientes.
no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus padres. Si los padres le están diciendo a sus hijos cosas bíblicas, o sus abuelos, digo, padres mucho más, abuelos muy jóvenes, pero si los padres le están enseñando a los hijos cosas bíblicas, pues sus hijos deben acatarlo. Si la instrucción de los padres no está en la escritura, pero no contradice absolutamente nada de la escritura, los hijos tienen que obedecer y honrar a sus padres. Es decir, no faltará el hijo inteligente que diga, papá, pero ¿en dónde dice la Biblia qué horas me debo acostar? Tú me mandas a acostar a las 8, muéstrame en la Biblia dónde dice. Pues no, mira, en la Biblia no dice a qué horas debes irte a dormir, pero dice que yo debo velar por el mejor bienestar para ti. Y si tienes buenos hábitos de vida, te acostarás temprano. Ya. ¿Sí? Porque es que a veces buscamos literalidad para justificar nuestros pecados. Así es que si los padres dicen, hijo, te acuestas hasta ahora, porque la palabra de Dios habla de que debemos ser responsables de nuestra vida y de la creación de Dios, entonces te vas a acostar hasta ahora. Cuando seas grande, tú verás, será tu responsabilidad. Pero de lo que responde al padre, deberá hacer lo correcto, o a la madre hacer lo correcto. Entonces, los hijos deben entender que no se trata de ellos ni de sus padres, sino de Jesucristo. ¿Cómo terminar entonces o concluir lo tan poco que vemos de este versículo? ¿A quién debemos amar entonces? La conclusión está allí, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, pues no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, pues no es digno de mí. Hijo, te amo mucho, pero lo que haces no es aceptable por Dios y por ende no lo voy a aceptar. Ush, esos padres intolerantes. Sí, si así definen la tolerancia, entonces sí, soy intolerante. Ush, esos padres que no escuchan a sus hijos. No, te escucho y te respeto y eres libre, pero no me pidas que esté de acuerdo porque está muy mal lo que estás haciendo. ¿Ya? Uy, te voy a demandar por violentar mis derechos. Perfecto. Y te van a meter preso por estar violentando mis derechos. Uy, qué bueno, porque la gente en la cárcel necesita el evangelio. Así es que allá predicaremos. Pero te pregunto, ¿a quién amas más? ¿A tu hogar o a Cristo? Y eso es lo que Jesús está diciendo. La decisión es difícil. No porque no sepamos qué hacer, sino porque traerá consecuencias. Y te lo voy a plantear de una manera fácil como conclusión. Si obedeces a Dios, te meterás en problema con las personas que amas. Si no aman a Dios, ¿cierto? Si obedeces a Dios, te meterás en problemas con quienes no aman a Dios. Aún siendo muchas veces cristianos, pero por su inmadurez no lo van a entender. Y características de la inmadurez es que es más lo que hablan que lo que viven. Eso es ser una persona inmadura. También te van a hacer tropiezos y se van a meter en problemas y te van a tratar en un conflicto. Así es que obedecer a Dios te meterá en problemas con la gente. Pero, siempre tiene que haber un pero, obedecer a las personas que amas te meterá en un problema contra Dios, porque lo estás desobedeciendo. Obedecer, o más bien es obedecer a las personas por no tener conflictos, vas a tener problemas con Dios. Así es que yo te pregunto, ¿con quién quieres tener problemas? Es inevitable, solo hay dos opciones. No puedes tener contento a dos señores. Así es que, ¿con quién quieres tener problemas? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos o con Dios? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Porque si prefieres estar bien con tu familia y no obedeciendo a Dios, entonces no me amas como dices que me amas, o como Él mismo lo dice, no es digno de mí. ¿Por qué no es digno? No porque haya alguien digno, sino porque es un incrédulo. Es un incrédulo porque un incrédulo es el que ama más al mundo, así sea papá, mamá o hijos, más que a Dios, porque a Dios no lo ama. Ahora, si eres un cristiano que está en proceso de, bueno, no es que no seas creyente, estamos en proceso de madurar nuestra fe. Pero lo que Jesús está diciendo es, ama a Dios, aunque los lobos te muestren sus colmillos. El lobo puede ser la persona que más amas.
¿Con quién quieres tener conflicto? ¿Con tus parientes o con Dios?